tiempo con nosotros. Ella pertenece al área de Género y Diversidad Sexual de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Psicóloga, secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Docente, investigadora y extensionista, que es una especie de diseñadora de proyectos de extensión universitaria, en temas de violencia de género y resiliencia de la Universidad de La Plata. Maestranda, que dicen que todavía está en formación y va a presentar su tesis en Derechos Humanos en esta misma universidad y en Acción Humanitaria en ¿esta cuál es? Aquí en Deusto. Nos hablará en argentino, pero yo creo que se entenderá bien, del abuso infantojuvenil, una problemática jurídico-política. Gracias. Bueno, gracias, John. Buenas tardes, no, buenos días todavía. Voy a... que nos acople. Ahí está. ¿Qué le pasa al micrófono? Parece que no quiere a las argentinas. Bueno, cualquier cosa ustedes me paran. Voy a tratar de hablar así tranquila, despacio, para poder ser entendida. Quiero agradecer a la organización por la invitación, por esta importante invitación. Agradecer la valentía de las víctimas por romper el silencio. Agradecer la valentía de las madres, que son quienes acompañan y nos enseñan este camino de lucha y de dignidad hacia la humanidad. Y bueno, voy a comenzar con esta exposición que se denomina El abuso infanto-juvenil, una problemática jurídico-política. Decir que... por acá, ¿no? Ahí está. ¿Por qué es necesario acompañar a las personas que sufren abuso sexual? Me parece que estaba antes. Quiero ir a la primera. Primero decir que una persona abusadora se basa fundamentalmente en esquemas de poder, ¿no? El abusador es quien detenta el poder hacia otra persona, que por lo general y siempre es una persona indefensa. Por lo general son mujeres, también hay niños, pero fundamentalmente son niñas. Y esta relación de poder se basa primero que nada en la confianza, ¿no? En la confianza que establece esta persona adulta con la futura víctima. Y esto aparece o se perpetra a través de situaciones muy sublimes. Por eso tenemos que estar atentas cuando las niñas, los niños nos dicen, bueno, es que hay un secreto que no te puedo contar, hay un secreto que tengo con mi papá, porque este secreto es lo que va a condensar el acto de abuso, ¿no? Un acto de abuso que es un acercamiento sexual. Como bien decía Pilar, tenemos desde que nacemos zonas erógenas, un cuerpo, ¿no es cierto?, que habla de nuestra sexualidad desde la infancia. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque lo que hace el abusador es sobreestimular la sexualidad de los niños. Por eso lo que busca el abusador con el acto abusivo es provocar una reacción de satisfacción. Pero ¿cómo es esto? Es una reacción de satisfacción y ahora les voy a explicar por qué. Quienes trabajamos con niños y niñas sabemos que, digamos, hay un desarrollo evolutivo, ¿no es cierto?, corporal, en tránsito aún de los niños hacia la adultez. Y esto también va en función de cómo la libido se va a ir conformando hasta la adolescencia, donde el cuerpo, ¿no es cierto?, establece puntos de expulsión o puntos de fijación, que son las zonas normalmente que nosotras denominamos genitales,
y que además sirven para la reproducción. Esto es lo que aprendemos desde una sexualidad heteronormativa y normativizadora. Ahora bien, lo que hace el abusador con este acercamiento sexual es provocar un reflejo. Un reflejo que lo tenemos todas y todos, que son reflejos naturales. El reflejo es la respuesta que da el cuerpo ante un estímulo dado, ¿no? Yo acerco una mano a la cara de una persona y esta persona cierra los ojos. Eso es un reflejo. Bueno, con el estímulo sexual pasa exactamente lo mismo. Por eso, los niños, las niñas, les cuesta mucho entender de qué se trata. Les cuesta mucho poner en palabras este quantum de afecto que reciben, porque además es un quantum de excitación. Y esto es lo que va a diferenciar el amor que podemos tener con nuestras hijas, con nuestros hijos, de acariciarlos, a una caricia profunda, como lo denomina Eva Giberti, que es la autora con la que yo trabajé estos textos, junto con el juez Carlos Rosansky, que es un juez de mi ciudad, de La Plata, que ha trabajado exhaustivamente los casos de abuso, y los casos de abuso que fundamentalmente, y quiero compartir con ustedes esta curiosidad, ¿no? Porque él empieza a interesarse en los casos de abuso infantil con quienes fueron genocidas, torturadores en la última dictadura militar en mi país. Ustedes saben, Argentina tuvo una cruenta dictadura militar, y uno de los métodos que utilizaban los torturadores, que utilizaban los genocidas, era el robo de bebés y posteriormente el abuso de estos bebés apropiados. Para que ustedes entiendan cómo se construye esta trama patriarcal de poder abusivo de parte de los varones. Y quiero recalcar, digo de varones porque el 95% de los casos que denuncian son varones. Esto también nos hace reflexionar que no tenemos que criminalizar a los varones por su condición de género, pero sí estar atentas porque hay un mandato cultural, como bien lo explica la antropóloga Rita Segato, de cómo debe ser la masculinidad patriarcal, ¿sí? Esto para nada justifica el abuso, sino que en todo caso nos enseña o nos da claves para comprender que vivimos en una cultura abusiva, vivimos en la cultura del abuso, vivimos en la cultura de la violación. ¿Qué es lo que inmediatamente ocurre cuando aparecen estas caricias profundas, como dice Giberti? Bueno, ya lo explicó Maite y las otras compañeras. Lo que emerge es una vergüenza, porque en nuestro inconsciente sabemos que algo de estas acciones están mal. Y esto es importante, digamos, retomar lo del reflejo, esta perplejidad, esto que está entre la vergüenza, el placer, esta situación híbrida, porque es lo que los abusadores, cuando tengan que decir qué es lo que ocurría, qué es lo que hacían a los fiscales, en el juzgado, a la policía, van a decir, bueno, lo que pasa es que digamos, en ningún momento hubo negación, en ningún momento hubo sufrimiento, porque parecía que le gustaba. Lo que en realidad estamos es enfrente de un acto absolutamente perplejo. Gracias, Maite, soy muy torpe con esto, una dispraxia. Bueno,
Entonces, bueno, ¿qué es el abuso sexual contra los niños y las niñas? Bueno, son estas caricias intensas. Ghiberti también va a decir, bueno, mucho cuidado porque el ámbito familiar es donde mayormente se da esto. Lo que pasa es que por una cuestión defensiva, por un mecanismo defensivo que tenemos que activar, ¿no es cierto?, inmediatamente pensamos que esto no va a ocurrir en nuestro círculo cerrado, familiar, privado, por todo este concepto que tenemos de la familia como un dispositivo sagrado, la familia como un lugar de protección. Es que realmente lo es. La familia tiene que ser eso, no esto otro, ¿sí? Y por otro lado, bueno, analizar todas estas figuras que están alrededor de la familia, estos gestos, ¿no? Ghiberti dice, bueno, nunca, digamos, siempre está el tío que sorprende a la niña por detrás, le da besitos en la nuca, ¿no? Le da chirlos en la cola, ¿no? O el abuelo, esta figura tan cariñosa, ¿no? Que también agarra a la niña. Bueno, tener mucho cuidado porque el abuso tiene múltiples manifestaciones, ¿no? No solamente tenemos que hablar de penetración en el abuso, sino que estas múltiples manifestaciones en las cuales se presenta. Ahí está. La detección es un aspecto muy importante, sobre todo para trabajar en los ámbitos escolares y en todos aquellos lugares donde los niños y las niñas asisten habitualmente, ¿no? Y bueno, cuando las niñas comienzan, estamos hablando, bueno, de niñas que hablan, ¿no? A los 6, 7 años, 8 años, y dicen, bueno, lo que pasa es que, mira, mami, no quiero ir a la casa de tal tío, no quiero ir a la casa de tal persona, no quiero que mi papá me bañe porque me molesta, ¿no? Esto me perturba, no va a decir eso una niña, pero sí va a manifestar molestia en cuanto al trato. Tener como mucho cuidado o poner mucha atención en me molesta, porque esta es la clave de que algo perturba la cotidianidad. Los padres les hacen creer a las víctimas que estos actos son absolutamente comunes en todas las personas, ¿no? Estos juegos que estos juegos entre comillas, ¿no? Juegos perversos, los hacen todos los padres con sus hijos. Entonces acá Ghiberti va a explicar que ocurren fundamentalmente 3 cosas en la niña, que es, entendamos esto, que está en desarrollo, tiene todo este peso también, digamos, familiar, de respetar a la familia, de querer a la familia. Es que siempre nos hemos encontrado, y esto es lo más difícil, porque en realidad cuando asisten a terapia personas que han sido abusadas en la infancia, te lo dicen, ¿no? Es que yo sigo queriendo a mi papá a pesar de todo lo que hacía. Es que yo sigo queriendo a mi abuelo. Es que, ¿cómo no va a ocurrir esto si nuestro mecanismo inconsciente es el mecanismo de la disociación? Por eso es muy interesante cuando hacemos dibujar o le pedimos a un niño, a una niña, ¿no?, que realice un dibujo libre. Bueno, mira, vamos a jugar, dibuja lo que quieras dibujar. Y claro, aparecen, ¿no?, flores maravillosas, arcoíris llenos de colores. Bueno, ese es el mecanismo de la disociación, porque es necesario, para sobrevivir a este horror, poder pintar el mundo de otra manera. Y está muy bien que eso sea así, porque ese es el aspecto saludable
Ese es el aspecto sano que va a encontrar el niño para poder reparar desde su psiquismo el horror del impacto del abuso. Además de la vergüenza que ocasiona estos actos, bueno, de parte, cuando les preguntamos, bueno, ¿por qué no, digamos, por qué ahora? ¿Qué te hizo hablar? Estamos hablando de mujeres adultas, que es con lo que nosotras trabajamos desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde el área de género y de forma particular. Nos dicen que cuando lo manifestaron en su momento no fueron escuchadas, no fueron creídas, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas, porque tener que, digamos, vivir con este ocultamiento es un gran peso, ¿no? A mí me pareció muy didáctico lo que dijo la compañera de los trastornos hormonales, que eso es, digamos, lo más arcaico que tiene nuestro cuerpo, ¿no? El sistema nervioso, el sistema hormonal, cómo eso va afectando a lo largo del desarrollo, ¿no? Y acá las víctimas se encuentran entonces, estamos hablando de niñas de 9, 11, 12 años, en esta paradoja de transitar por un momento doloroso y tener que querer, respetar y preservar este espacio familiar, ¿no? Esto es la escena en la cual las niñas y niños que pasan por situaciones de abuso transitan, ¿no? Una situación de paradoja. Si bien es cierto, es difícil realizar un diagnóstico, acá redoblamos esta apuesta no solamente en los colegios, en las instituciones donde los niños habitan, pero fundamentalmente porque las maestras, también se llama acá maestras, ¿no? Las maestras tienen esta percepción que muy pocas personas lo tienen, ¿no? Esto de ver que sus niños, sus niñas van cambiando, cambian su conducta, o están callados, o lloran, o se sienten mal, o están más introvertidos. Dice Ghiberti, una niña abusada es esa niña que está como dispersa porque tiene que lidiar entre esta decisión, ¿no? De tener que continuar con los patrones que la familia le exige por un lado y el proceso que lleva adentro, ¿no? Este proceso que la va a disociar indefectiblemente. Cuando digo que la va a disociar, no estoy diciendo que la niña está enloqueciendo. Lo que estoy diciendo es que hay un mecanismo psíquico que va a permitir que a pesar de todo este dolor, la vida continúe. Que es un mecanismo que todos tenemos. Pasa que en las niñas abusadas esto comienza mucho antes, ¿no? Por eso, para Ghiberti, la denuncia va a tener un valor terapéutico. Quiero comentarles que, recién hablaba con una colega afuera que en los 10, 15 últimos años en Argentina ha habido un enorme avance en materia de género y esto ha permitido crear programas de protección de víctimas de las violencias. No solamente la violencia sexual, sino todo tipo de violencia. Y esto, permitió, ¿no es cierto?, construir un dispositivo para acompañar. Porque, y una de las creadoras de esto fue justamente Eva Ghiberti, que es una psicóloga, trabajadora social, defensora de derechos humanos. Y Eva dice muy claramente, es muy difícil que una persona abusada denuncie.
Es muy difícil que la madre de una persona abusada denuncie. Entonces es importante acompañar, es importante acompañarla a hacer la denuncia, es importante acompañarla a la policía, es importante acompañarla al médico. Pero este acompañamiento tiene que ser un instrumento estatal. Y esta es la clave, porque exigir justicia es exigir justicia al Estado. Nosotros no podemos exigirle justicia a un pedófilo, a un pederasta, porque no está en él, digamos, esta idea de justicia. Pero sí podemos exigir justicia al Estado, que es quien tiene que responder. Tiene que responder porque ha ratificado convenciones de derechos humanos de protección a las niñas y niños. Tiene que responder en programas, en protección. Y ahora vamos a esto que fue el invento de Richard Gardner, como decía Maite, el síndrome de alienación parental. Cuando conocí el síndrome de alienación parental fue a partir de una paciente que me dice, una paciente que vivía en el exterior y me dice: necesito que el área donde vos estás investigue esto, que yo realmente no lo conocía, estoy hablando igual hace mucho tiempo atrás, y me encuentro con este dispositivo de poder abusivo, que es el síndrome de alienación parental. En 1980, en la década del 80 aproximadamente, y que no es casual que sea en este momento, porque la Convención Internacional por los Derechos del Niño se sanciona y se ratifica en esta década, en la década del 80, e inmediatamente después aparece esta gran mentira, como dice Carlos Rosansky, que es este juez que recién les comentaba, que es el síndrome de alienación parental. Entonces, aparece en un momento estratégico para poder continuar con un lugar de privilegio que tiene el abusador sobre su víctima. El síndrome de alienación parental, en esencia, consiste en descalificar la palabra de la víctima. Descalifica la palabra de la víctima diciendo que la víctima, el niño, la niña, miente. Este instrumento nunca pudo ser consolidado como un instrumento científico, porque ya de partida es un mamarracho. Digamos, ustedes van a cualquier documento científico que hable, incluso es interesante porque hay muchos documentos científicos que confirman este síndrome, ¿no? Dice, bueno, es cierto que no tiene estandarización, es cierto que no tiene valores, ¿no es cierto?, normativos, no tiene valores objetivos. Es que lo que quiso hacer Gardner, y nunca lo logró porque realmente es cualquier cosa, es poder ingresarlo al manual, a los DSM, que son los manuales diagnósticos de enfermedad mental, que seguramente ustedes lo conocen porque son conocidos internacionalmente. Es el parámetro internacional para poder diagnosticar enfermedades mentales. Y estamos en el 5º DSM, ¿no? Y todavía no pudo ingresar y no va a ingresar jamás porque, es el síndrome de alienación parental atenta contra los derechos humanos de las niñas y niños. Entonces, lo que dice Gardner es que el niño miente y una forma de poder revertir esta patología que es inculcada por la madre, ¿no?, es a través de la revinculación.
La revinculación es una psicoterapia violenta. Estamos hablando también de poder entender o de poder ser críticas con la función que tiene que tener un psicólogo, un terapeuta, al momento de pretender establecer una revinculación en estos términos. El síndrome de la alienación parental es el brazo ideológico de la perversión, del abuso sexual. Nosotros bajo ningún motivo podemos legitimar este instrumento, y no solamente porque no responde a parámetros científicos, porque ideológicamente es sostener el abuso infantil. ¿Sí? Por supuesto que ante, digamos, esta situación de lo que significa en sí mismo y lamentablemente en términos científicos, no en lo que puede ocasionar a los niños y a las niñas, el síndrome está absolutamente desacreditado. Ahora, no obstante esta desacreditación que se ha hecho saber, sigue teniendo vigencia, como decía mi compañera, en los juzgados, en los cuerpos técnicos de los juzgados, tanto en sede civil como en sede penal. Y esto es interesante porque Rosansky lo explica muy bien en un artículo sobre el abuso sexual digamos, en los ámbitos de justicia. Dice, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Se denuncia un abuso, ¿no es cierto?, en sede penal, porque, bueno, ustedes saben, el abuso es un delito penal, y claro, digamos, la justicia necesita pruebas objetivas para poder culpar, ¿no es cierto?, al abusador. Y no siempre existen esas pruebas. Entonces, se absuelve al acusado y en sede civil, donde continúa el proceso, pero, bueno, sabemos que la justicia tiene como esta compartimentación separada. Al no encontrar una justificación de delito, en sede civil comienza la revinculación. Lo que pasa en Argentina, y bueno, por eso, digamos, el programa de protección hacia víctimas, junto con organismos de derechos humanos, junto con organismos feministas, junto con organizaciones, asociaciones de víctimas de abuso, han podido establecer una clara concientización de estos aspectos y de alertar en la sofisticación del SAP, que es este instrumento de la revinculación que plantean pocos, pero existen, pocos juzgados de familia, pocos juzgados civiles, en donde se exige la revinculación con el abusador, ¿no? Pero no solamente se exige la revinculación con el abusador, sino que se demoniza a quien es el único o la única persona que acompaña a la víctima, que es la madre. Porque el síndrome de la alienación parental tiene que ver con esto, con desacreditar la palabra de la madre. Lo que dice Rosansky es que, y acá me parece que es como muy claro, porque no solamente descubre el aspecto ideológico, ustedes saben que el aspecto ideológico es ver qué es lo que hay detrás de esta pantalla, ¿no? Hay algo que mueve esto. Y sí, son los intereses de la pedofilia, que son organizaciones internacionales. ¿O qué se creen ustedes? Que la pornografía infantil, digamos, también deja un gran negocio. Esto hay que verlo en términos económicos. Esta es la cuestión ideológica, ¿no? Acá se tocan grandes intereses políticos. Es que ¿cómo puede ser que un juez, y bueno, habrá que ver
cuáles son las inclinaciones que tiene ese juez también. ¿Por qué protege? ¿Por qué los medios protegen? ¿Por qué los diarios protegen? ¿Por qué los medios masivos, la televisión, los diarios, las revistas, dan crédito a pedófilos? Y hay que ver la cofradía de la pedofilia cómo se constituye. Vamos a sacar las máscaras, decimos allá, no sé cómo se dirá acá. Y como no siempre la justicia protege, lo que ocurre en Argentina, lo que comenzó a ocurrir en Argentina y sobre todo en mi facultad, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde el año pasado hubo una denuncia muy importante de alumnas de la Facultad de Trabajo Social hacia sus, entre comillas, compañeros de militancia sobre violencia sexual y sobre abuso, abuso sexual. Y bueno, es muy difícil, a pesar de todos los avances, poder establecer, poder romper el silencio, ¿no? Porque nos faltó quien dijera, bueno, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿No? ¿Por qué quieres romper la organización política? Porque también tenemos que hablar de estas cuestiones. O sea, el abusador es un encantador de serpientes. El abusador no es una persona enferma. Uno siempre escucha, bueno, lo que pasa es que tiene inclinaciones que hacen que, digamos, lo lleven por este camino. Y eso es falso. Hay un detallado, siniestro y detallado camino construido del abusador. Recuerdo una paciente me contaba cómo era abusada y el abusador tenía contados minutos y segundos de su abuso. Algo que yo nunca antes había escuchado en terapia. Entonces, a partir de esta denuncia que realizan las compañeras de una organización política, de asambleas, porque esto es importante, acompañar porque en el abuso todas estamos afectadas. Cuando escuchamos la situación de abuso, no podemos dejar de identificarnos. Por eso tenemos un eslogan en Argentina, que si tocan a una, nos tocan a todas. ¿Sí? Y las compañeras lo que hicieron fue crear esta página, y como decía mi compañera Maite, digamos, cuando una habla empieza un efecto dominó, ¿no es cierto? Y bueno, y todas empiezan a hablar, empiezan a manifestar lo que sienten, y empiezan a sacar esas máscaras contra la impunidad de los abusadores. Porque los abusadores construyen su poder en una inmensa impunidad. Impunidad política que les da a sus organizaciones, impunidad de líderes de bandas de rock, líderes de bandas musicales, que utilizan ese lugar, ¿no?, de líder para aprovecharse de niñas. Bueno, es que tiene 18 años, es que tiene 16 años, ya sabe lo que hace. Pero es que hay una relación de poder. Hay una relación de poder. El líder siempre tiene el poder. No podemos dejar de hablar de poder en estas circunstancias. Y bueno, y esta página la creó además, fue creada por este episodio que ocurrió en una facultad y se instrumentalizó un protocolo para abordar los temas de violencia. Ustedes pueden ir a esta página, que ya no nos callamos más. Y este protocolo de violencia se exigió en la universidad que sea aplicado en todas las facultades, en todas las dependencias públicas, porque la universidad, como una institución estatal, debe hacerse responsable de la violencia
contra de la violencia sexual que se perpetra en su institución. La universidad tiene que hacerse responsable de impartir contenidos referidos a la protección de las niñas y los niños, a promover los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes. En este momento se está llevando a cabo un juicio donde hay más de 150 personas que tienen que declarar contra el líder de una banda de rock, Cristian Aldana, que es una banda importante en Argentina. Y una de las personas que creó esta página es una de sus víctimas, que cuando comenzó a salir con este sujeto, vamos a ser generosas y lo vamos a llamar sujeto perverso, por supuesto, ella tenía 14 años, ¿no? Esta es otra cuestión, porque muchas veces se dice, bueno, para el amor no hay edad. Y esto a mí me lo enseñaron unas compañeras de Nicaragua, que decían que tenían unas pegatinas en donde explicaban que una niña, una adolescente embarazada es una persona, una niña víctima de abuso, ¿sí? Porque sí hay edad, hay edad para ser madres, hay edad para tener, digamos, responsabilidades sexuales, hay edad, sobre todo cuando hay esta inmensa diferencia de edad entre las personas involucradas. Y este sujeto, Aldana, que va a salir la sentencia dentro de poco, donde hay más de 150 víctimas, niñas. Él se amparaba en esta figura, ¿no?, de líder. Entonces, bueno, la idea un poco es comentarles cómo es importante llevar adelante un trabajo político, el trabajo político que tiene que ser una responsabilidad de los profesionales de la salud, porque la responsabilidad de nosotras, las personas que trabajamos como psicólogas, como psicoterapeutas, es una responsabilidad ética, la responsabilidad de escuchar a las víctimas y de proteger estos testimonios que nunca son fáciles de decir. Esto es lo que nosotras encontramos muchas veces, sobre todo, y no lo vamos a abordar ahora, pero sería importante mencionarlo, qué es lo que ocurre con las situaciones de suicidio, porque hay algo que no se ha podido decir, hay algo que no ha sido escuchado, por eso una persona se siente absolutamente desbordada y lo único que quiere es desaparecer al no tener un registro del otro, ¿no? Bueno, muchas gracias.